Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de noticias, chismes jugosos y análisis profundos sobre las estrellas que más amamos. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en una nueva aventura. Hoy prepárense para algo realmente especial, algo que sé que han estado esperando con ansias y que ha sido objeto de incontables rumores, peticiones y fantasías. Y es que el vídeo de hoy va dedicado a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, a esos dos nombres que juntos incendian las redes sociales. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Durante mucho tiempo los hemos visto brillar por separado, conquistando nuevos proyectos y demostrando su inmenso talento individualmente. Pero, ¿y si les dijera que ha habido más menos indicios, más menos os guiños que apuntan a un posible reencuentro? Exacto. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles, las pistas y las especulaciones que rodean esta ansiada reunión, explorando a fondo qué hay de cierto en todo esto y qué podemos esperar del futuro de estos dos talentos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré el contenido más fresco, interesante y por supuesto con la mejor onda. Además, si este vídeo les gusta, no duden en darle un like y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y trayéndoles más contenido como este. Ahora vamos al grano. Bien, hablemos de Kerem y Hande. Todos recordamos con cariño la magia que crearon en Senkalkam, ¿verdad? Esa química innegable, esos personajes que nos robaron el corazón, simplemente inolvidable. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Y claro, su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin. La noticia de su separación causó un gran revuelo entre los fans, dejando un vacío que hasta el día de hoy, muchos esperan que se llene de nuevo. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande ha protagonizado exitosas series como Bambaşka Biri y Azize, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha continuado cosechando éxitos con producciones como Eflatun y su incursión en el mercado internacional con proyectos como The Art of Loving. Sin embargo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, el fantasma de su romance sigue presente. Los fans incansables analizan cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada declaración en busca de una de una pista que indique que una reconciliación es posible. Y la verdad es que en los últimos meses, han surgido algunos indicios que han alimentado aún más las esperanzas. Por ejemplo, hace poco ambos fueron vistos en el mismo evento, aunque no se fotografiaron juntos. Imagínense la revolución que causó esto en las redes. ¿Las teorías no se hicieron esperar? ¿Coincidencia? ¿Estrategia publicitaria? ¿O un reencuentro discreto? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es innegable es que su presencia en el mismo lugar, al mismo tiempo, generó una ola de comentarios y especulaciones. Además, se ha rumorado que están considerando participar en proyectos separados pero relacionados, quizás una película o una serie que exploraría temas similares a los de Senkalkam. Esto, por supuesto, no significa que vayan a trabajar juntos directamente, pero la idea de que estén dispuestos a involucrarse en proyectos que recuerdan a su anterior éxito es, cuanto menos, intrigante. Otro factor importante a tener en cuenta es la madurez personal y profesional que ambos han alcanzado en los últimos años. Han crecido como artistas, han explorado nuevos roles y han demostrado su talento en diferentes géneros. Esta madurez podría ser clave para una posible reconciliación, ya que les permitiría abordar una nueva relación con una perspectiva más realista y adulta. También es importante recordar que ambos han expresado públicamente su respeto y admiración mutua. A pesar de su separación, nunca han hablado mal el uno del otro, lo que sugiere que existe una base sólida de amistad y cariño entre ellos. Esto, sin duda, es un punto a favor de una posible reconciliación. Ahora bien, seamos realistas. No todos son rosas. Existen también obstáculos y desafíos que podrían dificultar un reencuentro. Uno de ellos es la presión mediática y la constante vigilancia de los fans. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle,
lo que puede generar estrés y ansiedad. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales que les dificultan encontrar tiempo para dedicarse a una relación. Otro desafío importante es superar el pasado. Es natural que existan heridas y resentimientos después de una separación. Para que una reconciliación sea exitosa, es fundamental que ambos estén dispuestos a perdonar y a dejar atrás lo que sucedió. Pero a pesar de todos los obstáculos, la esperanza sigue viva. Y es que la química entre Kerem y Hande es innegable. La magia que crearon juntos en pantalla es algo que no se puede fingir. Y aunque el tiempo y la distancia hayan puesto a prueba su relación, la conexión que existe entre ellos sigue siendo evidente. Personalmente creo que una reconciliación es posible, pero requerirá mucho trabajo, compromiso y sobre todo, sinceridad por parte de ambos. Tendrán que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a superar los obstáculos y a construir una nueva relación basada en el respeto, la confianza y el amor. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Ahora quiero hablarles un poco sobre lo que podríamos esperar de un posible reencuentro profesional. Imaginen a Kerem y Hande protagonizando una nueva serie o película juntos. Sería un éxito asegurado. Su química es innegable y su base de fans es enorme y leal. Una producción que los reuniera sería un bombazo a nivel mundial. Pero, ¿qué tipo de historia podrían contar? Podrían optar por una comedia romántica, algo similar a Senkalkam, pero con personajes más maduros y situaciones más complejas. O podrían sorprender a todos con un drama intenso y emocionante, que les permitirá explorar nuevas facetas de su talento actoral. También podrían aventurarse en el mundo del cine, protagonizando una película romántica o de acción. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea de calidad, que les permita brillar a ambos y que aproveche al máximo su química y su talento. Pero más allá de lo profesional, lo que realmente importa es su felicidad personal. Si deciden darse una nueva oportunidad, espero que sea por las razones correctas y que puedan construir una relación sólida y duradera. Y si deciden seguir caminos separados, les deseo lo mejor en sus vidas y en sus carreras. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. En fin, mi gente, este es el panorama actual sobre el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia llena de rumores, especulaciones y sobre todo, mucha esperanza. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para estos dos talentosos y carismáticos artistas. Y hablando de futuro, estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que seguiré cubriendo todos los detalles sobre este tema y sobre otros temas candentes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan mis análisis, mis entrevistas exclusivas y mis chismes jugosos. Siempre les traeré la información más relevante y entretenida. Llegamos al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado a fondo el tema del posible reencuentro entre Kerem y Hande, analizando todos los indicios, las especulaciones y los desafíos. Hemos recordado la magia que crearon juntos en Senkalkam, y hemos reflexionado sobre lo que podríamos esperar de un nuevo proyecto en el que participaran juntos. Y sobre todo hemos hablado sobre la importancia de respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y trayéndoles más contenido como este. Son los mejores. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Quiero saber su opinión. También los invito a que me dejen sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que cubriera en mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas ideas y propuestas. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con todos sus amigos fans de Kerem y Hande y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que siempre les traeré el contenido más fresco, interesante y por supuesto con la mejor onda.
Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y trayéndoles más contenido como este. Son los mejores. Muchísimas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco asterisco, pero espérense que esto no ha terminado. Asterisco asterisco, sé que están sedientos de más información, de más detalles jugosos, y no los voy a defraudar. Vamos a profundizar aún más en esta historia de amor que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a destapar todo. Asterisco asterisco, el fenómeno Senkalkapm, un antes y un después asterisco asterisco. Antes de sumergirnos en las especulaciones sobre un posible reencuentro, creo que es crucial entender el verdadero impacto que tuvo Senkalkapm en sus carreras y en el mundo del entretenimiento turco. No fue simplemente una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era palpable e electrizante. Los fans no solo se enamoraron de sus personajes, sino también de la idea de que su amor traspasaba la pantalla. Recuerdo vívidamente cómo las redes sociales explotaban cada miércoles, día de estreno en Turquía. Los hashtags relacionados con la serie eran tendencia mundial, los vídeos de escenas clave se viralizaban en cuestión de minutos y los foros de discusión estaban repletos de teorías, análisis y fanfictions. Senkalkapm creó una comunidad global de fans apasionados que se sentían profundamente conectados con la historia y con sus protagonistas. Este éxito sin precedentes les abrió las puertas a ambos a nivel internacional. Hande se convirtió en embajadora de marcas de renombre mundial y Kerem comenzó a recibir ofertas para proyectos en Hollywood. Su popularidad se disparó convirtiéndolos en dos de las estrellas turcas más reconocidas a nivel global. Asterisco asterisco, el impacto de la ruptura, un dolor compartido asterisco asterisco. Cuando la noticia de su separación salió a la luz, fue como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Los fans estaban devastados. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que se tratara de un rumor falso. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que la relación había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y consuelo para ambos. Los fans expresaban su tristeza, pero también su respeto por la decisión de Kerem y Hande. Fue un momento de duelo colectivo, una especie de catarsis para la comunidad de fans que se había sentido tan conectada con su relación. Es importante recordar que aunque somos fans y nos sentimos involucrados en sus vidas, ellos son seres humanos con sentimientos y emociones. Su relación era suya y tenían derecho a tomar las decisiones que consideraran mejores para ellos, independientemente de lo que los fans esperáramos. Asterisco asterisco, las pistas, simple coincidencia o algo más, asterisco asterisco. Ahora bien, hablemos de las pistas que han alimentado las esperanzas de un posible reencuentro. Como mencioné antes, la coincidencia en el mismo evento fue uno de los detonantes de esta ola de especulaciones. ¿Pero qué más hay detrás de todo esto? Algunos fans han notado que en ocasiones han utilizado ropa o accesorios similares. Otros han interpretado ciertas publicaciones en redes sociales como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones públicas de ambos, en las que siempre han hablado con respeto y cariño del otro. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Hande fue preguntada sobre su relación con Kerem y respondió: "Siempre tendré un cariño especial por él. Compartimos una experiencia increíble juntos y le deseo lo mejor en todo lo que haga". Por su parte, Kerem también ha hablado en términos similares, destacando la profesionalidad y el talento de Hande. Estas declaraciones, aunque podrían interpretarse como simples formalidades, han sido suficientes para alimentar la imaginación de los fans y mantener viva la esperanza de un reencuentro. Asterisco asterisco, los desafíos, la presión mediática y la agenda agotadora asterisco asterisco. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que podrían dificultar una reconciliación. La presión mediática es uno de los más importantes. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, lo que puede generar estrés y ansiedad. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida personal. Debe ser agotador. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales que les dificultan encontrar tiempo para dedicarse a una relación. Hande está constantemente viajando por todo el mundo para asistir a eventos y promocionar sus proyectos. Kerem también está muy ocupado con sus propios proyectos y con su incursión en el mercado internacional.
Conciliar una relación con una agenda tan demandante es un desafío enorme. Requiere mucha organización, comunicación y compromiso por parte de ambos. *** El futuro, ¿qué podemos esperar? *** Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos tienen la respuesta. Sin embargo, podemos analizar las posibilidades y especular sobre lo que podría suceder. Una opción es que decidan seguir caminos separados y enfocarse en sus carreras individuales. Ambos son talentosos y ambiciosos, y tienen el potencial de lograr grandes cosas por separado. Otra opción es que decidan darse una nueva oportunidad y retomar su relación. Esto requeriría mucho trabajo, compromiso y sinceridad por parte de ambos. Tendrían que estar dispuestos a superar los obstáculos y a construir una nueva relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Y por supuesto, también existe la posibilidad de que decidan mantener una relación de amistad. Han compartido una experiencia increíble juntos y es posible que quieran seguir siendo parte de la vida del otro, aunque no como pareja. Sea cual sea el camino que elijan, lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. *** Un reencuentro profesional. La idea que incendia las redes ***. Ahora hablemos de la idea que más entusiasma a los fans, un reencuentro